Facebook Live, lo prometido es deuda, unos minuticos más tarde, pero bien. Miren, les había comentado ayer que hoy iba a tratar de mirar o a tratar de comentarles algo de mi vida. Sucedió aproximadamente hace un año, ya más o menos, ahorita el 29 de junio voy a cumplir un año que sucedieron muchísimas cosas en mi vida. De hecho, 2016 fue uno de los años más importantes y más cruciales porque se definieron muchísimas cosas y no solamente para mí sino para todas las personas, porque recuerden que hubo un capítulo, ese capítulo lo abrió uno de los eclipses del inicio del 2016 y lo cerró el último eclipse en agosto, 6 meses después, claro, pero en la mitad de ese eclipse, en la mitad de esa temporada de eclipses, en junio, sucedieron muchísimos cambios en mi vida, cambios que en realidad transformaron toda la esencia de este caso, pues Daniel Daci. Creo que muchas personas se sienten o se van a sentir identificadas porque ocurrió un problema de salud, un problema de salud muy fuerte en mi vida, y eso trajo no solamente para mí sino para también parte de mi familia muchísimos cambios, y era problemas también de aceptar ese tipo de dolencias que habían, y por ejemplo, y esto lo tomo más como a manera de enseñanza, si yo le dijera en estos momentos, no sé, a mis padres, que fueron los que más estuvieron ahí, de si quisieran recordar ese momento, o si tuvieran tal vez una foto o un recuerdo de ese momento, creo que primero, yo creo que mi mamá se muere. No creo que sea prudente colgarlo ni siquiera en redes sociales. En algún momento se lo pedí a mi mamá. Yo sé que mi mamá pues hubiera estallado, mi papá también, pues porque me iban a decir cómo va a colocar eso del astrólogo, bueno, en fin. Pero son temas y son cosas de, claro, de humanos que a cualquier persona nos puede pasar y que en realidad hacen que nosotros la vida la vivamos no en fantasía, sino más en realidad. Cuando pasó toda esta vaina, en junio del año pasado, comencé a caer en cuenta de muchas situaciones en mi vida que tenían que cambiar, y eso trajo muchísimos fenómenos de transformación en mi vida y de poder integrar todo lo que me estaba pasando. Ahí yo comprendí que las enfermedades del alma, las enfermedades físicas son enfermedades del alma, y cuando comienzan a exteriorizarse en esas enfermedades, las físicas claramente, pues entonces caí en cuenta de que en realidad era porque el alma estaba muy intoxicada, estaba muy llena de muchas cosas, estaba muy saturada de muchísima información, de muchísimas situaciones, de muchísimos compromisos, de diferentes cosas que en realidad yo no había caído en cuenta. Y ese tipo de enfermedades que a cualquier persona le puede pasar, cualquier enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, pues es para no mirarlas hacia un lado como tal vez lo pueden hacer de pronto mis padres, o tal vez ellos no, pero sí de pronto mis amigos o cualquier otra persona, de que comencemos a mirar ahí como por el ladito cuál es esa enfermedad, para no revivir ese dolor o no revivir ciertos recuerdos que en realidad nos pueden hacer mucho daño. Y yo ahí comprendí que en realidad nosotros no vivimos en esa realidad, nosotros vivimos en una vida fantasiosa, que cuando nos pasan cosas y cuando nosotros creemos que nos va a doler, pues entonces la pasamos de un lado, o ni siquiera la pasamos, sino más bien tratamos de olvidar esa página o esa situación, y no caemos en cuenta de lo que nos trae esa enfermedad o de lo que nos trae esa situación en nuestra vida, de que es una enseñanza y es integrar, que es todo lo que yo les estaba diciendo. Miren, después de todo esto, mi vida comenzó a tener mucha transformación, comencé a sincronizarme mucho más con la parte espiritual, comencé a estudiar muchos otros temas de coaching, de emprendimiento, de empoderamiento, y comencé a ver la vida desde otro punto de vista. Eso hizo como un chip para que yo transformara mi vida. Perdónenme, yo voy a mirar un momentico aquí una cosita. Ya está bien. Ahí yo comencé a mirar que mi vida se estaba transformando y yo dije, aquí hay cierta conexión conmigo, algo nos tiene que pasar, que no solamente tiene que ser a nivel de salud, sino también en otras áreas de nuestra vida. Y de hecho hoy atendí a una persona que yo creo que me debe estar viendo,
Es una persona que lo privaron de la libertad, lo metieron en la cárcel eso fue en el 2013, si no mal recuerdo, lo metieron casi 16 años, pero es una persona de casa 12 y además es Escorpio. Escorpio rige todo lo relacionado con temas tabú, con lo por debajo de cuerda, y cuando lo meten a la cárcel lo meten con Saturno en casa 12, y para quienes estudiamos astrología o quienes son muy autodidactas, saben que la casa 12 es la casa de los sitios de reclusión, la cárcel, el hospital, el cementerio, y Saturno rige las muertes o los... como esos patrones que nos limitan. Entonces, o muy probablemente si esa persona no lo hubiera metido a la cárcel, le aseguro que esa persona estuviera por debajo de la tierra, o sea, en el cementerio o en un hospital, o tal vez ni siquiera estuviera contando la historia. Algo nos tenía que pasar y algo le tenía que pasar a él que reviviera esa llama y reviviera el sitio en donde estaba en su carta astral. Y uno en su carta astral está donde tenga el sol. El sol es fundamental saber en qué casa de la carta astral está, porque va a darnos a entender en qué posición de la vida estamos, en qué posición del planeta estamos nosotros, qué es lo que más vinimos a trabajar y en qué es lo que más vinimos a brillar. Por eso el sol es quien brilla y nosotros nos guiamos por la luz. Pero ojo, porque eso no quiere decir que nosotros vibremos en una energía baja o alta, o no quiere decir que porque no haya luz, pues entonces no podemos trabajarlo. No, si no hay luz es donde más necesitamos meterle esa luz. O sea que opuesto al sol, que es donde está nuestro signo opuesto, si yo soy Acuario, pues porque mi sol está allí, y el signo opuesto de Acuario es Leo, pues entonces hay oscuridad en Leo, que es lo que más debo de resaltar, la luz que debe resaltar opuesto a mi sol, porque es lo que no está iluminando. Donde está mi sol es donde más está iluminado y donde más tengo que trabajarlo, y donde más tengo que trabajar el ego, el temperamento, todos esos impulsos, esas cosas o sentimientos reprimidos que no me dejan ver o no me dejan sentir mucho mejor ese panorama. Eso pasa 6 meses después, cuando comienza la segunda temporada de Eclipse, que es a mediados de febrero de este año, y comenzamos un nuevo capítulo en mi vida. Claro, para los que se preguntan entonces, ¿cómo está la salud de Daniel? Claro, la salud está mucho mejor, tanto energética, vitalmente, físicamente, ya las cosas han cambiado por completo y hay una transformación. Si ustedes ven hace un año exactamente al Daniel, no solamente físico, sino interno y espiritual, y todos los alumnos que llevan conmigo estudiando astrología o las personas que son allegadas a mí, saben que digamos que la transformación ha sido muy grande, demasiadamente fuerte, demasiadamente drástica para lo conservador que yo era. Y entonces comprendí que nosotros no somos de límites, nosotros no somos de estructuras, nosotros no somos de no movernos, sino más bien de transformar y mejorar lo que nosotros hemos venido haciendo, porque es que nosotros no debemos de cambiar como si fuéramos un semáforo, nosotros debemos de transformar en realidad lo que nosotros somos y acoplarnos a las diferentes situaciones que pues nos dice la vida, o los momentos, o las personas que están a nuestro alrededor. Cuando yo comprendí eso, mi vida toma un cambio por completo y yo comienzo a decir, la astrología definitivamente sirve de algo. Cada vez yo más aprendo de astrología y cada vez más yo, digamos que hablo con mucha más propiedad y además hablo como un testimonio de vida, porque hace parte de todo lo que me ha pasado y todo el engranaje que yo he tenido en todos estos meses después de esa enfermedad que pasó hace casi un año, ya vamos a completar. ¿Y por qué traigo este suceso importante en mi vida? Porque acuérdense que ya les había dicho que la primera temporada de Eclipse, que terminó en febrero, era de cerrar capítulos, era de cerrar una historia que necesitábamos obligatoriamente finiquitar, y se nos abre una nueva historia. Pero ojo, porque hay muchas personas que me están escribiendo y me dicen, Daniel, pero ¿cuál es la historia que yo estoy cerrando? O ni siquiera eso, me dicen, ¿cuál es la historia que yo estoy comenzando? Ya sabemos cuál es la historia que estamos cerrando, porque ya sabemos que hemos venido de un proceso muy neutro, hemos venido de un proceso donde hemos estado siempre por la misma línea, en una zona de confort, y no hemos visto como grandes crecimientos. Ojo, este año ya vemos crecimiento, vemos que las cosas se nos están dando, vemos el panorama que por lo menos no está despejado, sino que vemos por lo menos hacia dónde podemos coger, y las cosas comienzan a cambiar por esta temporada de eclipses, que además lo que nosotros hagamos ahorita, los resultados los vamos a ver 6 meses después, que es la segunda temporada de eclipses, que es a mediados de agosto, y entonces ahí es donde se me ilumina la cabeza y yo digo, hay que hacer
un taller. Hay que hacer un taller práctico que se llama Astrolife, Salud y Bienestar, y es como nosotros podemos integrar nuestros deseos, conectarnos con nuestros sentimientos, porque además Venus, que rige todo lo relacionado con el amor propio, pues, y los deseos además, entra a retrogradar, lo hace cada 2 años, o sea, no es normal que Venus lo haga, y cuando lo hace, pues entonces comenzamos a reevaluar el amor que nosotros estamos dando, y además con este eclipse, con esta luna llena que se dio ayer en Virgo, es como volver a mirar cómo nosotros estamos obteniendo ese amor propio, qué nosotros estamos haciendo para salir de esa zona cómoda, y qué nosotros tanto vamos a trabajar para ver los resultados 6 meses después. Ojo, si yo no cultivo nada ahorita, pues entonces 6 meses después yo no puedo ver ningún resultado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Comenzar a mirar qué tierra es la que tengo, qué es lo que voy a sembrar, y si lo que voy a sembrar es lo que yo necesito más adelante. Pero las revelaciones a nivel de historia, que era lo que yo les estaba comentando acerca de eclipses, es fundamental tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque hasta ahora Mercurio, que además va a ingresar en el signo de Aries, ya ingresó. Mercurio nos estaba incitando, que además Mercurio rige los pensamientos y la comunicación. Perdón, yo miro una cosita por acá. Aquí está bien. Mercurio, que rige la comunicación, nos estaba diciendo o nos estaba enviando pocos mensajes y no teníamos tanta claridad de en realidad qué es lo que nosotros, cuál es la historia que nos estaba revelando el universo. Pero cuando Mercurio ingresa a Aries, que es el acelere, el impulso, el dinamismo, pues Mercurio siendo la comunicación, las ideas y el cómo yo estoy dando a entenderme con las demás personas, pues entonces ya Mercurio nos está dando esa información, esas lineecitas de la primera historia que se nos está volviendo a abrir ahorita. Y ya tenemos el panorama mucho más abierto. Ojo, en lo que la semana pasada y en lo que esta semana más hayamos trabajado, esa es la historia que nos está contando los eclipses. Entonces, si Pepito o María están trabajando mucho más en temas a nivel emocional, o sea, problemas con la pareja, problemas con algún proyecto, problemas a nivel laboral, problemas con algún amigo, problemas con la familia o problemas con la profesión que él quiere, esa es la historia de la que nos está hablando el eclipse y de la que vamos a trabajar durante los próximos 6 meses. ¿Por qué? Porque la próxima temporada de eclipses es a mediados de agosto. Entonces yo comprendí todo esto en mi vida y comprendí que los ciclos son perfectos y son exactos cuando nosotros nos sincronizamos con el universo, y que en realidad nosotros no vinimos aquí a sufrir ni a aguantar hambre. Yo pienso que depende de nosotros podernos superar y depende de nosotros querer cambiar nuestra vida. Pero muchas personas me dicen: Daniel, ¿cómo cambio mi vida? Y yo les respondo: pero usted, ¿qué está haciendo para generar cambio? Si no hay movimiento, no hay cambio. Si no hay transformación, pues la energía no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Comenzar internamente. Pero aquí es donde yo pauso la cosa y yo digo: ojo, los cambios internos son muy diferentes a los cambios externos. Los cambios internos se demoran demasiado, pero los cambios internos son de ipso facto. Si yo me llego a colocar el pelo para este lado, pues entonces les aseguro que de una vez van a ver el cambio. Son cambios físicos. Si yo me cambio de ropa, de una vez van a ver el cambio, pero los cambios internos son mucho más pausados, demoran y toman su tiempo, y además yo pienso que los cambios deben de ser orgánicos, o sea, deben de ser naturales, y que además tienen que ir con el proceso que nosotros vamos. Entonces, cuando yo voy a cambiar a nivel espiritual, yo no puedo pretender que dentro de una semana sea la persona más espiritual del planeta, o que por lo menos sea la persona más tranquila, o que sea la persona con menos rabia, con menos impulso. Lo que tengo que hacer es cultivar ese cambio que yo estoy haciendo para ver resultados más adelante y generar un patrón. Si yo genero ese patrón y alimento ese patrón, pues entonces se me va a hacer muy fácil como levantarme todos los días a las 5 de la mañana, hacer ejercicio, hacer los Astro Time o hacer lo que sea que fuere que todas las personas hacen comúnmente. Entonces, fuerte es comprender que todo lo que nos pasa nosotros debemos de integrarlo y que nosotros debemos de afrontarlo sin mirarlo de un lado, sino tal vez si toca revivirlo, pues es porque no se ha cerrado un ciclo. Si nosotros sufrimos por algo, sufrimos por alguien, o cuando recordamos sentimos ese cosquilleo por aquí en el estómago, es porque no ha terminado ese proceso, es porque algo nos hace falta para poder pasar la nota, para poder pasar la materia. Y pasa como en la universidad: si nosotros no pasamos una materia, pues no podemos ver otra,
sin haber visto esa. Entonces se nos atrasa todo el semestre, se nos atrasa toda la carrera y comenzamos a perder tiempo. Y eso es lo que muchas veces nosotros hacemos por vivir en una fantasía. Porque lo que nosotros como seres humanos queremos es no sufrir, y si sufrimos, hacer de cuenta que nunca sufrimos, o hacer de cuenta que ese dolor no nos está pegando, y eso es lo que más frustración nos puede causar más adelante, en decir, yo por qué no afronté esa situación cuando esa persona estaba, porque más adelante va a ser muy complicado. Supongamos que termina una relación, que tal vez no hablaron como tenían que hablar, esa persona consigue otra persona y tú comienzas a sentirte insatisfecho con todas las relaciones que tú tienes de ahí en adelante. No cerraste el capítulo, y ahí es donde nos cuesta muchísimo volver a encontrar a esa persona vibrando en nuestra misma sintonía y teniendo el mismo tiempo-espacio que nosotros para poder terminar lo que debió haber terminado hace mucho tiempo. Bien, por lo pronto les dejo esa inquietud ahí. Esto es más como una charlita que les quería hablar, de que ni siquiera para Daniel Daza los problemas son invisibles, claramente no, y hace parte del proceso tener que aprender de todo. Bien, miren, por lo pronto quiero decirles que hoy hay una conclusión. De hecho, hoy hay una de las conclusiones más importantes del zodiaco, y por eso también les hablé de temas de enfermedades, porque el Sol se va a encontrar por fin con Quirón. Miren, esta es la conjunción más linda del zodiaco, y con esto los voy a dejar. ¿Por qué? Porque el Sol es el yo, y Quirón es aquel centauro que fue herido de la cintura para abajo, claro, y de Quirón viene la palabra quirófano, quiropráctico, o sea, son todos esos dolores o son todas esas sanaciones que nosotros tenemos en nuestra vida. Cuando el Sol y Quirón se juntan, que son aproximadamente cada año, nosotros tenemos tiempo de reevaluar y volver a mirar qué es lo que nos hace daño, qué es lo que nos intoxica, y comenzar a ver cómo podemos sanarlo, cómo podemos curarnos, porque llegan las personas adecuadas, y toda esta semana van a llegar personas adecuadas donde ustedes se van a dar cuenta que esas personas vienen a hacer un trabajo, esas personas vienen a ayudarnos a cerrar un ciclo, y nosotros no podemos obviarlas por el simple hecho de decir, tengo miedo de volver a caer en esta misma situación o volver a caer en este mismo error. Pero es fundamental que caigamos en la cuenta de que todo hay que integrarlo, como les he venido diciendo, y todo sería buenísimo si nosotros comenzamos a sincronizarnos con la energía de los planetas, porque la energía de los planetas es disponible, depende de nosotros llevarla hacia donde nosotros queremos. Si esa conjunción va a irse durante toda esta semana que viene, y además es que cuadra perfecto con el año nuevo zodiacal, pues es como volver a brillar, volver a tener una nueva vibración, volver a eliminar a un Daniel, no, ni siquiera reciclarlo, es de comenzar a transformar lo que ya no nos gusta de ese Daniel, hacer un funeral y comenzar a generar una nueva aspiración, una nueva proyección, nuevas decisiones. Pero ojo, porque Mercurio ingresó a Marte, y Mercurio es la comunicación, y Marte es el impulso, el guerrero, el dinamismo, y eso puede hacer que nosotros nos pongamos de mal genio, de mucha facilidad, tengamos que decir malas palabras a personas, tengamos muchos problemas por cómo nos estamos comunicando, o digamos que, como yo digo, estamos como con una incontinencia verbal y no comenzamos a escuchar lo que en realidad la otra persona nos quiere decir. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque Mercurio se queda ahí aproximadamente una semana. De hecho, va a retrogradar y se devuelve un poco a Piscis, que es volver a replantearnos, volver a equilibrarnos a nivel espiritual y volver a seguir con Mercurio en Aries, que es como soltar todo ese impulso, todas esas ideas, toda esa proyección que nosotros tenemos, y todo eso lo vamos a trabajar de aquí al 20 de marzo. Pero bueno, los dejo ahí porque mañana tal vez hago otro Facebook Live diciéndole los aspectos de esta semana que nos queda por delante. Y les tengo una noticia, miren, ya nos quedan poquitos cupos para las personas que vayan a ingresar al seminario presencial. Todas las personas que estén en Bogotá invitadas al seminario presencial Astrolife, Salud y Bienestar pueden comprar sus entradas en www.danieldazatv.com. La página se acaba de actualizar, miren, ingresen, hay muy buen contenido, muy chévere todo. O pueden comprar también sus entradas al número de consultas, que es 321-944-8109. Ahí está en todas las redes sociales. Ahí siempre coloco por lo general las redes y los números telefónicos. Voy a venir un momentico por acá, aquí está.
Va a ser presencial, va a durar 2 horas y media aproximadamente, así que anótense, va a haber sorpresas, va a haber regalos, agendas, va a haber consultas, van a haber, miren, mejor dicho, va a estar muy bueno, va a ser muy vivencial el taller. Además, voy a responder preguntas, voy a hacer cartas astrales de los asistentes, así que miren, ingresen a mi página web para que puedan comprar la entrada. Se van a llevar una sorpresa, además, se los aseguro, y también pueden comprarla por medio del número telefónico. Ahí Gladys, que está muy pendiente siempre de ustedes, les bota toda la información que necesitan. Por lo pronto, un abrazo grande, que les vaya muy bien, y mañana me conecto para hablarle del resto de AstroTime que tenemos en esta semana que viene. Ah, bueno, y les decía, miren, aquí en esa cajita de comentarios, escríbanme todas las preguntas que ustedes quieran que yo responda este miércoles, porque este miércoles va a haber tertulia, sí, les tengo una persona invitada, así que, bueno, vamos a ver cómo cuadramos, así que va a ser también en la noche, vamos a responder preguntas, las preguntas que ustedes me dejen aquí ahorita en esta caja, voy a responderlas el miércoles en horas de la noche, así que estén pendientes. Esta semana está llena de información, además comienza el año zodiacal nuevo, digamos que es una semana, es un mes donde debemos de trabajar mucho porque comenzamos un nuevo ciclo, un nuevo capítulo que espero que sea uno de los capítulos más importantes de este año 2016. Por lo pronto, un abrazo y que les vaya bien. Chao.